Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián y les vengo a mostrar en este video cómo hacer para cambiar un fondo de una imagen sin utilizar la herramienta de pluma ni la herramienta de selección o la varita mágica. Bien, como pueden ver, esta imagen que seleccioné tiene cierto nivel de detalle, especialmente en el pelo, esta chica, así que lo que vamos a hacer es tratar de preservar, ¿sí?, la mayor cantidad de detalles. Bien, arrancamos. Vamos a ir a la herramienta de pincel. Vamos a checar esto que está re grande. Vamos a tener que... No, demasiado grande. Un poco menos. Un poco menos. 89 está bárbaro. Y después vamos a, con la letra Q, entrar en el modo máscara. O bueno, pueden hacerlo desde aquí, ¿sí? Una vez que estemos aquí, empezamos a pintar todos los bordes de esta chica. Bien. Excelente. Bien. Ahora nos falta la parte... ahí va. La parte de adentro. Esta versión que estoy utilizando yo es la CC 2021 de Photoshop, pero sé que la 2020 es igual y la CS6 creo que cambia el nombre de la herramienta de lazo, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí está, tenemos seleccionado, creo, toda la chica. No, mira, había un pequeño detalle. Bueno, ahora sí. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a ir a esta herramienta y vamos a seleccionar inverso, ¿sí? A invertir la selección. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a la herramienta de lazo y vamos a ir en esta versión de 2021, seleccionar y enmascarar. Creo que en la CS6, no recuerdo bien qué dice, pero está el mismo botón acá, ¿sí? Una vez que entremos acá, yo utilizo este modo. Esto es a gusto de ustedes, pero les recomiendo, ¿sí?, para poder ver el detalle. Bueno, vamos a achicar esta herramienta un poco. Ahí está bien. Y vamos a ir acá, ¿sí? Demasiado. Un poquito menos. Bien, empezamos a trabajar haciendo este recorte. Bien. Como saben, con la herramienta de pluma es demasiado, o sea, es como demasiado obvio el recorte, ¿bien? Acá la disimulamos un toque más. Bien. Fíjense que detalles como el pelo, como por ejemplo ese, lo voy a incluir, digamos, en el recorte. Lo vamos a poder preservar, ¿sí? Seguimos acá. Incluso acá adentro, que es posible, a menos que te quedes un buen par de horas. Con esta forma lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla. Bien. Yo lo estoy haciendo rápido para no aburrirlos, pero les recomiendo que se tomen su tiempo para hacer un buen recorte. Bien, una vez que lo hayamos hecho, vamos a presionar la tecla OK o Enter. Y luego yo lo voy a hacer de esta forma. Voy a quitar el resto, ¿bien? Fíjense que bueno, hay como mucho para trabajar, ¿no? Pero preservamos este tipo de detalles, ¿sí? Obviamente hay que darle bastante magia como para que
se vea real, pero se ve bastante bien. Fíjense el nivel de recorte. Así que bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les sirva. Cualquier duda que tengan o cualquier consulta me lo dejan en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse y ponerle like a este canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.